Buenas hermanos, los saludos a todos en el nombre del Señor Jesucristo, dando las gracias a Dios que Él permite una vez más poder transmitirle la palabra de Dios. El día de hoy seguimos compartiendo con ustedes permanecer en Dios según su palabra. Hemos estado compartiendo con ustedes que el ser discípulo de Jesús no es solamente llevar estudios de un discipulado, nos ayudarán tal vez para tener conocimiento, pero no me hace a mí y un discípulo por el solo hecho de terminar un estudio. O terminar discipulados, tomo 1, 2, tomo 3, 4, 5, 6, o estar en un seminario por 3 años. Amén. Cuando Jesucristo mandó a sus discípulos que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos, no les dijo, tomen, llévense el libro de discipulado. No, Jesucristo no le dio un discipulado, 1, 2, 3, 4, un libro de seminario. No, Jesús le dijo, prediquen lo que han visto, hablen lo que han visto de mí. El Espíritu Santo comenzó a usarlo a los apóstoles hasta que el día de nosotros, gracias a Dios, tenemos esta Biblia. Amén. Entonces, cuando el ser discípulos de Dios es el permanecer en su palabra. El permanecer en su palabra solamente tú vas a saber cuando estás dentro de Jesús. Cuando tú has creído como Señor Jesucristo a Jesús como tu Salvador y tu único Señor. Amén. La Biblia dice en el capítulo 15 de San Juan, en el versículo 5, separados de mí, nada podéis hacer. En el capítulo 15, versículo 5, voy a leerles, y dice, yo soy la vid. Jesús dice, Jesús es la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Como estamos dentro de Jesús, permanecemos en Jesús, que Él es el árbol, nosotros somos las ramas, nosotros vamos a llevar frutos porque permanecemos en Jesús. Y permanecer en Jesús es guardar su palabra. La Biblia dice en 1 de Juan, el que me ama, mis palabras guardará. ¿Ok? Miren lo que sigue diciendo, porque separado de mí, nada podéis hacer. Tú ni yo. Cualquiera que sea el llamado de Dios para nuestras vidas, sin Jesús, sin su palabra, no una doctrina de hombres, no una costumbre de una iglesia, sino según su palabra, permanecemos en Dios, permanecemos en Jesús, permanecemos siempre en Dios cuando andamos en su palabra. ¿Para qué fue escrita las Escrituras? ¿Por qué está esta vida el día de hoy con nosotros? ¿Saben ustedes? Amén. Claro que lo saben. Miren lo que dice, ahora su vida es en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16 y 17. Vamos a entender cuál es el propósito de esta palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de estas escrituras? En Timoteo dice, capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Los que trajeron la palabra de Dios, los que fueron inspirados por el Espíritu Santo, no fueron gente que estaba en el mundo, borrachos, cometiendo pecados, apartados de Dios. No, eran personas que creyeron en Jesucristo y sus vidas nacieron de nuevo y caminaron con Jesús, y que cuando fueron llenos del Espíritu Santo, Dios les revelaba su palabra para que al fin y al cabo este libro que tengamos el día de hoy, lo tengamos hoy. ¿Por qué? Dice, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin
de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso Jesús nos dice a nosotros, permanece en mi palabra. Sí, en el capítulo 15 de San Juan, vamos a volver, dice, en el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras pertenecen en vosotros, pedid todo lo que quisierais, todo lo que queréis, yo será hecho. ¿Cuándo? Cuando permaneces en la palabra de Dios. Jesús lo dijo, y esto funciona, pero no va a funcionar si tú solamente eres o te has acostumbrado a escuchar la palabra de Dios, pero no a caminar en ella. Si tú te has acostumbrado a caminar, solamente a escuchar la palabra y caminar a ti una vida como se te da la gana, esta palabra no va a encontrar lugar en tu vida porque tú no lo quieres aceptar. En el tiempo de Jesús, los fariseos, como los ancianos, no aceptaban, no había lugar para la palabra de Dios en el corazón de ellos porque tenían sus reglas aquí. Tenían sus formas y sus costumbres antes de hacer lo que Dios decía en su palabra. Amén. No seamos así. Dios nos ha llamado el día de hoy a permanecer en Él, en Jesús, y no solamente por medio de la oración, sino obedeciendo, caminando en fe en lo que su palabra de Dios nos enseña a nosotros. Dice, separados de mí nada podéis hacer. Amén. Dice después en el capítulo 15, vamos a volver una vez más, y en el verso 10 dice, si guardaréis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en el amor de Dios. No hay otra forma para el Hijo de Dios, para nosotros, que permanecer en la palabra de Dios, para permanecer en el amor de Dios. ¿El amor de Dios cuál es? Que tú camines en su palabra. ¿Cuándo? Siempre. En el trabajo, claro, sí, en el trabajo también. En tu casa de luz, claro que tiene que ser así. En la iglesia no solamente, la iglesia no es un lugar de actuación de un cristiano. La iglesia es un lugar en el cual tú vas a crecer, a escuchar la palabra de Dios. Pero no vas a actuar a la iglesia, siéndote o creyéndote tú alucinar un santo. La Biblia dice lo que estamos en Jesús somos santos. Somos santificados, hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo. Tenemos paz para con Dios delante de Dios por aceptar a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Entonces, ¿qué quiere mostrar en la iglesia? Si ya somos santificados, si ya hemos sido lavados con la sangre del Cordero, no hay condenación por lo que están en Cristo. Amén. Entonces yo, el día de hoy, tengo que acostumbrarme a caminar según lo que la palabra de Dios me enseña a mí. Ya no según lo que pensaba. El permanecer en Dios, ¿qué quiere decir? ¿Estar solamente en la iglesia? ¿O solamente Dios estará en la iglesia, en que es el lugar donde se reúnen todos? No, la Biblia dice que Él está en todo lugar, está cuando tú esperas que esté, Él está contigo mirándote bien lo que tú haces. ¿Por qué te digo eso? Tenemos que tener conciencia de que el Espíritu Santo está donde tú vayas. Él está siempre contigo. Él se entristece cuando tú haces cosas malas. Él se siente mal cuando tú pecas en su presencia. Nadie te puede ver, pero los ojos de Dios están bien abiertos y ven todo lo que hay en esta tierra. Todo lo que tú haces, todo lo sabe Dios. Es por eso cuando creímos en Jesucristo, fuéramos hechos nuevas criaturas. Nacimos de Dios. Amén.
El Espíritu Santo selló nuestras vidas, como selló Dios a Abraham con el sello de la circuncisión, el pacto que tuvo Dios con Abraham, y Dios nos dio un sello a nosotros y fuimos sellados todos con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahora ya no somos solamente, algunos solamente serán llenos del Espíritu Santo, sino todos, porque el templo que habita aquí, nuestro cuerpo, ya no es el cuerpo para hacer cosas que les agradan a Dios, sino para darle a Dios, porque el templo es templo santo, templo donde habita, cuerpo donde habita el Espíritu Santo. Es por eso que Dios dijo que todo quedó crucificado. Tu antiguo andar, tu viejo cuerpo fue crucificado en Cristo y ahora tú tienes que empezar a caminar agradando a Dios con este nuevo cuerpo. Amén. Pero tengo que permanecer en su palabra de Dios para saber lo que me enseña a mí todos los días. Amén. Gloria a Dios. Dios desea día a día que tú crezcas. ¿Para qué? Para que entiendas su palabra y camines libre en esta tierra. Libre. Sin ninguna mentira, sin ninguna tontería que Satanás te quiera poner en la cabeza o en la mente. Tú sabes lo que Dios dice que eres tú delante de Él. Caminarás libre, contento, sin ninguna cadena, sin ninguna atadura. ¿Por qué? Porque tú has sido libertado ya por la sangre del Cordero, mas cuando tú camines en su palabra, día a día te entenderás que tú eres libre completamente para caminar en victoria, para caminar hacia adelante y no hacia atrás. Gloria a Dios. En Jesucristo somos más que vencedores. Aleluya. Amén. Jesús envió a sus discípulos y los comisionó a cada uno. Y les dijo, id por todo el mundo. Harán subirles en Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, escuchen bien, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él sí, aleluya, ya lo tiene, gloria a Dios, porque Él murió en la cruz, resucitó, aleluya, al tercer día y está el día de hoy en la diestra del Padre intercediendo por mí, por ti y por todos los que están aquí en la tierra clamando en el nombre de Jesús. Caíste, metiste la pata, la Biblia dice, confesaos vuestros pecados, que Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarlos de toda maldad. ¿Por qué te dice eso? Porque sabe que puedes caer. Amén. Pues ven a Jesús una vez más y permanece en su palabra, permanece en Jesús. Jesús le dijo, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él estará siempre con nosotros, Jesús, por nuestro Espíritu Santo, hasta el fin del mundo, y estemos seguros de que nos iremos con Él cuando Él venga por su iglesia. Pero escuchen acá, Jesucristo le dijo bien claro a sus discípulos, permanezcan en mi palabra y ustedes serán mis discípulos. Si permanecen en mi palabra, serán mis discípulos, y la verdad os hará libres. Y después Jesús dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y haced discípulos. Jesús no nos envió calatos sin nada. Les envió con esta palabra. Ellos van a permanecer en esta palabra. Y van a encontrar bendiciones, promesas. Cuando se sienten desalentados o con temor, dice, no temas, yo estoy contigo. Cuando te sientes desamparado, dice la Biblia, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando no tienes nada que comer, dice la Biblia que no te afanes. ¿Por qué de comer, de beber? Porque Él te dará todo lo que tú necesitas, pero primero busca el reino de los cielos y sus justicia que todo será añadido. Jesús no te dejó en la tierra japonesa o donde te encuentras tú el día de hoy solo. Estás con Él y estás con su palabra. Camina en Él, camina en su palabra y verás que Dios está contigo. Jesús es el Señor. Amén.